Vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, y el estudio de hoy podemos titularlo Pablo preso, pero el Evangelio libre. Pablo, el apóstol Pablo preso, pero el Evangelio libre. Para tener una mejor idea, voy a invitarles a buscar la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo número 2, los versículos del 8 al 10. Segunda a Timoteo, capítulo número 2, los versículos del 8 al 10, para tener una idea de lo que vamos a compartir posteriormente. Dice así la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo número 2, del versículo 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo está escribiendo a este joven pastor, a Timoteo, y le está instruyendo en las cosas del Señor, y le está diciendo: acuérdate de Jesucristo. O sea, que predique, que centre su ministerio en la persona de Jesús, pero también le está diciendo en el cual estoy preso. Que Pablo se encontraba en este momento en su segunda encarcelación. Fue una carta que escribió entre el año 64 y el año 67 después de Cristo. Y Pablo le está diciendo que a pesar de él estar preso, la palabra de Dios, el Evangelio, no está preso. Y esa es la idea de lo que vamos a compartir hoy. Cuando nosotros estuvimos estudiando Hechos capítulo número 16, vimos cómo el carcelero de Filipos y su familia creyeron en Cristo. Ellos recibieron el regalo de la vida eterna, y todo ello gracias a que Pablo y Silas estuvieron hechos prisioneros. Fueron hechos prisioneros allá en la cárcel en Filipos, y ellos estuvieron presos. Sin embargo, la palabra de Dios seguía libre, a pesar de que tenían sus manos en el cepo, con cadena, sus pies con cadena, su boca estaba abierta y podían anunciar el mensaje del Evangelio. Algunas prisiones de creyentes han ayudado a soldados, gobernantes, reyes y grandes personalidades a escuchar el mensaje del Evangelio, que de otra manera ellos no hubiesen escuchado. Este es el caso de lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a estudiar hoy. El domingo pasado estuvimos viendo casi el final de lo que es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y cómo Pablo regresa junto con un grupo de misioneros, de compañeros, colaboradores suyos, regresa a Jerusalén, trae un donativo para la iglesia que estaba pasando una necesidad económica, donde varias iglesias del mundo de la época le habían ayudado, y Pablo comienza a contar para la iglesia que estaba en Jerusalén, para los ancianos, para los apóstoles, cómo Dios le había usado en su ministerio, y cómo muchísimos gentiles en diferentes partes del mundo habían creído en Cristo. Y también los ancianos comienzan a darle una idea a Pablo de que hiciera voto, porque allí en Jerusalén había de parte de los judíos una opinión acerca de Pablo, de que Pablo estaba enseñando por diferentes partes del mundo doctrinas contra el judaísmo, contra Moisés, contra la ley, contra la circuncisión, contra el templo. Y ellos le dicen a Pablo: mira, haz un voto. Le dan una idea: haz un voto. Aquí hay 4 hombres que tienen hecho voto de nazareo, para que también tú hagas este voto, te cortes el cabello, ofrezcas lo que dice Moisés en la ley. Y Pablo fue al templo, pero estando allí en el templo, es reconocido por algunos judíos que vivían en Asia, y comienzan a dar voces y cogen a Pablo entre los judíos, comienzan a golpearle, le sacan del templo. Se le da el aviso al tribuno de que el pueblo está todo alborotado, que hay altercado en el pueblo, y el tribuno viene con algunos soldados y también con algunos centuriones, y logran rescatar a Pablo. Y Pablo pide que se le dé la oportunidad de presentar una defensa ante el pueblo judío, y Pablo, puesto en pie, comienza a hablar en lengua hebrea para el pueblo judío, y comienza a decirles quién era él antes de conocer a Cristo, cómo él perseguía a la iglesia, y cómo pedía carta a los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos, a los del camino, y cómo, persiguiendo a los cristianos, incluso mientras iba en el camino hacia Damasco, se encuentra con Cristo y se convierte. Y después al cabo de un tiempo regresa a Jerusalén,
y dice que se le aparece como Jesús, como el Señor le habla, y tiene un éxtasis, y el Señor le dice que vaya fuera de Jerusalén porque él iba a enviar a los gentiles. Cuando Pablo pronuncia la palabra gentil, eso pronuncia más ira y más indignación en los judíos. Y vamos a seguir la historia. Voy a invitarles a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, del versículo 22 hasta el versículo 29. Vamos a seguir la historia ya con esta pequeña introducción de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Dice así, Hechos capítulo 22, del versículo 22 hasta el versículo 29. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Mas, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Bueno, Pablo ha sido arrestado allá en el templo. El tribuno le ha hecho prisionero con el objetivo de protegerle de los judíos que deseaban darle muerte, porque según ellos, Pablo enseñaba cosas contrarias al pueblo, contrarias a la ley, contrarias al templo, e incluso le acusaban de haber profanado el templo. Por ejemplo, si leemos Hechos capítulo 21, versículos 27 y 28, dice así: pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de todo esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Lo cual, todas estas cosas no son ciertas. Pablo en ninguna manera estaba enseñando cosas contrarias a la ley, contrarias al judaísmo, sino que estaba predicando el cristianismo, que es el cumplimiento de las promesas que Dios habló a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David, etcétera, etcétera. El tribuno ha ordenado que azoten a Pablo para ver si habla, para ver si reconoce su culpabilidad, de la cual le acusan los judíos con tanta violencia. Pablo se defiende diciendo que es un ciudadano romano. La pregunta de Pablo detuvo a los oficiales, porque la ley dice que un ciudadano romano no podía castigarse sin antes probarse su culpabilidad en algún crimen. Pablo era ciudadano romano por nacimiento, mientras que el tribuno lo era por haber comprado su ciudadanía. La compra de una ciudadanía era común en los tiempos de Pablo y era una fuente de ingresos importante para el gobierno romano. Pero una ciudadanía comprada se consideraba inferior a una ciudadanía que fuese de nacimiento. Vamos a ver el versículo número 30. Ahí en Hechos capítulo número 22, el versículo 30, Hechos 22, versículo 30 dice: y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. Estamos hablando acerca del tribuno. El tribuno es un romano, un soldado llamado Claudio Lisias. Está en el capítulo 23, versículo 26. Posteriormente, cuando él envía una carta a Félix, dice así: Claudio Lisias, Hechos 23, 26.
Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Es decir, que este es el soldado que tenemos delante, este es el tribuno del cual estamos hablando. El tribuno no comprende las leyes de la religión judía y este desea escuchar más claramente la acusación, más formalmente la acusación que existe contra Pablo. Pablo usó la persecución como una oportunidad para testificar, como una oportunidad para presentar el Evangelio. Recuerden, Pablo está preso en este momento y va a estar preso unos cuantos años, va a ir por diferentes lugares, pero Pablo va a aprovechar cada oportunidad para presentar el Evangelio a las grandes personalidades de la época. Ahora hasta sus enemigos le preparan las condiciones para que hablase Pablo ante el Sanedrín, es el concilio judío en pleno. Si somos cada uno de nosotros sensibles a la voz del Espíritu Santo, descubriremos muchas oportunidades en nuestra vida para comunicar nuestra fe, aún en medio de la oposición. Del versículo 1 al versículo 11, Hechos capítulo 23, del versículo 1 al versículo 11 dice así: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Imagínense esas palabras, Pablo decirlas delante de unos judíos. Pues miren la reacción. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Josefo, un historiador judío respetado del primer siglo, un hombre judío no cristiano, describe a Ananías como profano, avaro y de temperamento colérico. El arranque de Pablo vino como resultado del trato ilegal que le dio el sumo sacerdote Ananías cuando mandó a que le golpearan. Eso violaba la ley judía al suponer que Pablo era culpable sin un juicio y al ordenar su castigo. Si vamos a Deuteronomio, capítulo número 19, versículo 15, podemos darnos cuenta de lo que la ley decía. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Dice así, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es decir, debía de haber un juicio formal contra Pablo y después de que viesen que realmente era culpable, bueno, mandarle a pegar o algo así. Pero el mismo sacerdote estaba violando, estaba quebrantando la ley de Dios. Nos damos cuenta de que la audiencia
a la cual Pablo está presentando su defensa. La audiencia pues se compone de diferentes sectas religiosas dentro del judaísmo. Estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, y podemos preguntarnos, bueno, ¿quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Los saduceos eran una secta dentro del judaísmo. Ellos no creían, como dice este pasaje en el versículo número 8, no creían en la resurrección, no creían en ángel, no creían en espíritu. Ellos solamente aceptaban el Pentateuco, solamente aceptaban como inspirados por Dios los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Los demás libros de la Biblia ellos los rechazaban. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran otra secta dentro del judaísmo y ellos se creían a sí mismos muy justos, se creían mejores que los demás, eran muy legalistas y habían añadido muchas leyes, muchos incisos a la ley de Dios. Es por eso que Jesús dice en Marcos capítulo 7, versículo 7, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y los fariseos habían añadido muchas leyes humanas a la ley de Dios. Ellos estaban muy preocupados por lo que los demás pudieran pensar de sí, de ellos. Dice que amaban los primeros asientos en la sinagoga, las salutaciones en la plaza, se vestían con ropas largas, oraban en público, no para comunicarse con Dios, sino para ser vistos por los hombres. Cuando daban limosna, pues dice que hacían tocar trompeta delante de ellos. Es como una frase que está diciendo, miren, ahora voy a dar limosna. O sea, que lo hacían para ser aprobado por la gente, para que la gente viera cuán religiosos eran. Y Jesús les criticó duramente, porque eran como sepulcros que por fuera se parecen, o sea, están muy limpiecitos, pintaditos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Y los escribas eran también otra parte dentro del judaísmo, otra secta dentro del judaísmo, que también llegó a ser sinónimos. Los escribas de doctores de la ley surgieron después de Esdras. Ellos fueron los encargados de recopilar las escrituras que circulaban cada una por un libro. O sea, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, cada uno se hizo por separado, y ellos fueron los encargados de estar detrás de las escrituras, de recopilarlas, de hacer nuevas copias, porque recuerden que el material que se usó para escribir la Biblia originalmente fueron materiales muy poco duraderos, y entonces los escribas eran encargados de hacer nuevas copias, pero la copia tenía que quedar exacta a la original. Si había algún borrón, si había algo, un error, pues se destruía, y las copias más antiguas se destruían, para que después pudieran tenerla en las diferentes sinagogas que existían. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, dice la Biblia, que él fue a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y leyó el libro del profeta Isaías? Y así en las sinagogas existían estos libros, y los escribas eran las personas encargadas de hacer las nuevas copias, y eran los encargados también de profundizar en las escrituras, tanto así que llegó a llamarse doctores de la ley. Pablo habló muy acertadamente cuando se refirió, en este caso, a la resurrección, cuando tocó el tema de la resurrección, ya que se encontraban dentro de los presentes saduceos y escribas. Entonces él toca el tema de la resurrección y se divide las personas. Unos pensaban de una manera, otros de otra. Pero recuerden las palabras de Jesús en Marcos capítulo número 13, que les invito a buscar. En Marcos capítulo número 13, del versículo 9 al versículo 11, Jesús habló palabras proféticas a sus discípulos para que estuviesen preparados cuando ellos debían de presentar defensa del cristianismo. Y dice así, Marcos capítulo número 13, del versículo 9 hasta el versículo 11. Dice Jesús, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, que ahora Pablo, ahí, ante su audiencia, ante su defensa, Pablo ha tocado el tema de la resurrección, pero podemos decir que ha sido el Espíritu Santo el que lo ha movido
para que él toque ese tema. Pablo fue llevado inmediatamente por los soldados a la fortaleza para que no fuese despedazado, dice el versículo 10. Pero también el versículo 11, maravilloso, precioso, que es una hermosa promesa para nuestra vida también. Cómo el Señor se le presentó a Pablo y le habla esas palabras. Versículo 11 dice así. Estamos hablando de Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor se le presentó a Pablo. Dios, hermanos míos queridos, Dios nunca abandona a sus hijos. Hasta en los peores momentos de nuestra vida podemos vivir con la seguridad, con la certeza de que Dios está a nuestro lado, de que el Señor está con nosotros como lo ha prometido. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice en el Salmo 27, versículo 10, aunque me mientes. Esa es la confianza que tenemos los cristianos, de que sabemos que a nuestro lado camina aquel que creó el universo y que estamos en sus manos y Él nos protege. Pablo les pudo presentar a estas personas el Evangelio. Pablo, hermanos míos queridos, Pablo está preso, pero el Evangelio está libre. Aún Pablo preso sigue predicando el Evangelio. Vamos a seguir la historia y en el capítulo 23 del libro de los Hechos vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo número 22. Dice así, siempre dejen marcado Hechos porque estaremos volviendo y regresando de este libro. Hechos 23 del 12 en adelante dice: viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que ha traído que traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue, o sea, como una emboscada. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado este aviso. Bueno, un complot, vemos aquí en este pasaje un complot para matar al apóstol Pablo. Los judíos estaban convencidos de que Pablo debía de morir. Tenemos que tener claro de que el cristianismo estaba creciendo. El cristianismo se estaba esparciendo por el mundo. Grandes ciudades muy importantes de la época habían sido alcanzadas por el Evangelio. Y Pablo era reconocido tanto dentro del cristianismo como también dentro del judaísmo. Y para los judíos que rechazaban a Cristo, que rechazaban la persona de Jesús, el mensaje del Evangelio, Pablo era como una amenaza. Los judíos se sentían muy ofendidos por los seguidores del cristianismo. En el versículo 16 encontramos que se habla acerca del sobrino del apóstol Pablo.
y es la única referencia que aparece en la Biblia acerca de la familia del apóstol Pablo. Algunos estudiosos creen que su familia repudió a Pablo cuando éste se convirtió. Pablo escribió acerca de estimar todas las cosas como pérdidas por amor de Cristo. Si leemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, en Filipenses capítulo número 3, los versículos 7 y 8, dice así Filipenses capítulo número 3, versículo 7 y versículo 8. Dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, que para Pablo la meta principal de su vida era conocer a Cristo y cumplir el propósito para el cual Cristo le había llamado. Y bueno, desgraciadamente la familia probablemente le dio la espalda, dicen algunos estudiosos. Es posible que el sobrino de Pablo fue a verlo cuando Pablo se hallaba bajo custodia, ya que los prisioneros romanos podían gozar de este privilegio. Se les permitía que le visitasen su familia, sus amigos, y que le ayudasen con algunas comodidades. En Hechos capítulo 23, del versículo 23 al versículo 35, dice, Hechos 23, del versículo 23 hasta el 35, dice: y llamando a 2 centuriones, estamos hablando acerca del tribuno, y llamando a 2 centuriones, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisas, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matarlo, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta, al gobernador presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Por protección, ahora Pablo es trasladado de Jerusalén a Cesarea. En Cesarea estaba ubicado el cuartel general del ejército romano de toda aquella región. Allí vivía el gobernador, y en este caso era Félix. Félix era el procurador o gobernador romano de Judea, y fue entre el año 52 al año 59 aproximadamente después de Cristo. Tenía el mismo cargo que Poncio Pilato tuvo. Ahora podemos también preguntarnos, cuando analizamos y leemos este pasaje, cómo Lucas, el escritor de este libro, cómo Lucas pudo tener conocimiento exacto de la carta que mandaba el tribuno a Félix. ¿Cómo es posible? Bueno, recordemos que la Biblia es un libro que es inspirado por Dios, pero que también Lucas está escribiendo como un historiador excelente, después de haber indagado todas las cosas con mucha diligencia. Por ejemplo, si vamos al primer tratado que escribe Lucas, que es el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, podemos darnos cuenta de ello. A pesar de que, como ustedes saben, que la Biblia es un libro que es inspirado
por el Espíritu Santo, como dice segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber indagado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, pues ha indagado acerca de todas las cosas, y bueno, ahora nos pone ahí exactamente la carta que le envía Lisias, el tribuno, a Félix. Podemos leer en el capítulo 24 del libro de los Hechos, del versículo 1 hasta el versículo 27. Hechos, capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 27. Dice así: 5 días después, el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo: será así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a alguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, ahora vemos que los acusadores contra Pablo han llegado. Ananías, el sumo sacerdote, Tértulo, el orador y varios líderes judíos viajaron aproximadamente 95 kilómetros desde Jerusalén hasta Cesarea, el centro del gobierno romano, para presentar su falsa acusación contra Pablo. Su plan de asesinarlo falló cuando el sobrino de Pablo delató el asunto, pero seguían persistiendo en querer matarlo. Sus intentos de asesinato fueron premeditados y persistentes. Buscaron a este hombre, a Tértulo, un orador, una persona bien preparada para convencer a su público. Y este comienza haciendo la acusación contra Pablo, comienza haciendo halagos hacia el gobernador Félix, lo cual puede ser muy importante para ellos, ¿no? Tratando de llevar a este hombre a su terreno. Y acusa a Pablo en el versículo 25 de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Por supuesto, ante los que tienen una interpretación falsa de las Escrituras, vamos a ser nosotros también vistos como sectarios. Sin embargo, ellos son los que estaban equivocados al rechazar la persona de Jesús y su mensaje. No se alarme usted cuando en algún momento sea también tildado de un hereje, de un sectario, ya sea por testigos de Jehová, por mormones, por adventistas, por católicos, islamistas, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 10 hasta el 21 nos habla que Pablo se defiende ante los que le acusan en presencia del gobernador. Pablo reconoce que para la mente judía el cristianismo es una herejía. Dice en el versículo 14: según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo yo al Dios de mis padres. En los versículos 22 al 27, Pablo de cierta manera está predicando el evangelio ante los presentes, que a no ser de esta manera jamás ellos hubiesen escuchado el mensaje de salvación. Pablo está sufriendo como prisionero, pero Pablo reconoce que hay un propósito. Pablo está preso, primero en Jerusalén, de Jerusalén es trasladado acá a Cesarea, 95 kilómetros aproximadamente al norte. Sin embargo, Pablo reconoce que hay un propósito de Dios en todo esto. Por ejemplo, si nosotros analizamos la vida de Job, y voy a invitarles a buscar Job, capítulo número 1, versículo 20 al 22, vamos a darnos cuenta que estos hombres de Dios reconocían que aún las adversidades de la vida eran momentos en los cuales Dios estaba obrando para el bien de las personas, para su gloria. Job, capítulo número 1. Job, capítulo número 1, podemos leer del versículo 20 al versículo 22. Fue el momento en el cual a Job le han dado la noticia de la muerte de sus 10 hijos. Viene otro y le da la noticia de la pérdida de su ganado. En un momento Job lo perdió todo, estaba pasando por una prueba, recuerden. Pero vamos a ver las palabras de Job. Vamos a ver la reacción de Job ante el dolor, ante aquella necesidad que estaba atravesando. Dice así el libro de Job, capítulo número 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job reconoció que Dios tiene un propósito, que Dios siempre hace las cosas con un propósito, con un porqué, que para Dios las cosas tienen sentido. E igualmente Pablo está preso, pero él entiende que hay un plan de Dios por medio, que en cada situación donde Pablo está presentando su defensa es una oportunidad
para presentar el Evangelio a personalidades de la época que, de no ser de esa manera, no hubiesen escuchado el Evangelio. Y probablemente muchos de estas personas, muchos de ellos, pues habrían dado el paso de recibir la salvación. Pablo lleva ya más de 2 años preso y el gobernador es sustituido por Porcio Festo. Félix fue destituido y enviado a Roma. Porcio Festo asumió el cargo de gobernador a finales del año 59 o a principios del año 60 después de Cristo. Fue más justo que Félix, quien mandó a Pablo a prisión por 2 años. Por un lado, con la esperanza de que Pablo lo sobornara, que le diese dinero, y por el otro lado, pues quería mantener la paz, quería mantener a los judíos calmados. Cuando Porcio Festo asumió su cargo, ordenó de inmediato pues continuar con el juicio que había contra el apóstol Pablo. Si leemos Hechos capítulo número 25, del versículo 1 al versículo 12, dice así: Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Otra emboscada están planificando. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo iría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribuno y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado en estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay en las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. Después de 2 años, aún los judíos de Jerusalén siguen con ese deseo de darle muerte al apóstol Pablo. Miren el odio, lo que había dentro de su corazón. Después de 2 años, seguía vivo todo ese odio contra el apóstol Pablo. Ahora podemos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué el cristianismo ofende tanto a las personas que lo rechazan? ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo ofende tanto a las personas que lo rechazan? ¿Por qué hoy en día se habla de religión y las personas no dicen nada? Pero cuando se habla de Jesucristo, las personas se irritan. Y es porque ante Jesús, todo ser humano ha de tomar su decisión, a favor o en contra. Es porque todo ser humano sobre la faz de la tierra un día será juzgado con respecto a la cruz de Cristo. Hoy en día la gente prefiere mejor creer en la Virgen tal, en el santito tal, en la imagen tal. Prefieren creer en eso, porque bueno, en definitiva, una vez al año es que tienen que hacer una procesión para el día de su santo. Pueden pedirle durante todo el año a ese santito, a esa imagen, que le bendiga, pero esa imagen no demanda nada de ellos. Pero Cristo demanda todo de nosotros. El Señor Jesucristo manda morir al yo y vivir para Él. Y la gente como que quiere vivir su propia vida, creyendo que esa es la solución y es lo mejor para ellos. Entonces la gente no quiere compromiso con Dios. Pero ante Dios hay que tomar una decisión, a favor o en contra. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es.
Solamente existen dos bandos, o estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. El apóstol Pablo presenta el Evangelio ante Festo. Pablo apela al César. Cada ciudadano romano tenía el derecho de apelar a César. Eso no significaba que iba a César a escuchar el caso, pero debía de tratarse en los tribunales superiores del imperio. Festo vio la apelación de Pablo como el medio para enviarlo fuera del país y así calmar a los judíos. Pablo de todas formas quería ir a Roma a predicar el Evangelio y sabía que la apelación le daría la oportunidad. Al fin y al cabo, ir allí a Roma y predicar como prisionero era mejor que no ir. Por ejemplo, Pablo siempre sentía ese deseo de predicar el Evangelio en Roma. Si vamos a Hechos capítulo 19, versículo 21, dice así. Hechos capítulo número 19, versículo 21. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Es decir, Pablo vivía con el anhelo, con el deseo de visitar Roma, de predicar en Roma, la capital del imperio, la capital, la ciudad más populosa del mundo de su época. Pablo quería llevar el Evangelio al corazón del imperio romano, a Roma. También, por ejemplo, si miramos la carta a los romanos, la carta que posteriormente Pablo escribe a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo número 10, Pablo está hablando de ese deseo que tiene de visitar Roma, de predicar allí. Romanos capítulo 1, versículo 10 dice: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo vivía con ese anhelo, con esa ilusión de predicar en la capital del imperio romano. En Romanos capítulo también 15, versículo 24, Romanos capítulo número 15, versículo 24, y miren el nombre de España en la Biblia. Dice Romanos 15, 24, dice Pablo: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, Pablo estaba meditando, Pablo pensaba pues predicar el Evangelio también en Roma. Bueno, es un pasaje, todo esto que hemos leído es un pasaje histórico. En otros estudios nosotros hemos usado menos versículos. Hoy nos extendimos un poco más porque tal vez no hay mucho que decir. Sin embargo, podemos sacar aplicaciones muy importantes para nuestra vida de todos estos pasajes que hemos leído. Vemos cómo Pablo está preso, sin embargo, la palabra de Dios, el Evangelio, sigue libre. Pablo puede estar preso con cadenas, puede estar sus pies con cadenas, pero su boca sigue libre. Y es una oportunidad para cumplir el propósito para el cual Dios le llamó, el propósito para el cual sirve al Señor. Hoy en día parece todo lo contrario. Parece que nosotros estamos libres, pero el Evangelio está preso. Porque a pesar de toda la libertad que estamos gozando nosotros, hoy en día, e incluso aquí en este país, de cierta manera, pues el Evangelio parece que está preso porque lo predicamos muy poco. Que la vida de Pablo pueda influenciar en nuestra vida y pueda también llamarnos a reflexionar y que podamos ver la importancia que tiene compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean y que podamos aprovechar cada circunstancia de nuestra vida para poder compartir la mejor noticia del mundo con aquellos que nos rodean. Pablo ha presentado el Evangelio en su defensa, en primer lugar, ante el tribuno y ante el pueblo de Jerusalén. Lo vimos en Hechos capítulo 21, del versículo 37 al capítulo 22, versículo 21, que no es necesario buscar. Pablo también ha presentado el Evangelio en su defensa ante el concilio y ante el sumo sacerdote. Lo estuvimos viendo en Hechos 22, versículo 30, hasta el 23, versículo 10. Pablo ha podido presentar el Evangelio también en su defensa al gobernador Félix y Drusila, su mujer, y algunas personalidades de Cesarea de la época.
Está en Hechos capítulo 24, del 1 al 27. Y también ha podido presentar el Evangelio para el gobernador Festo, en Hechos 25, del 1 al 12. Hermanos, aún Pablo preso aprovechó cada oportunidad para predicar el Evangelio. Hagamos nosotros lo mismo. Presentemos el Evangelio al mundo que nos rodea. Aprovechemos la libertad que ahora tenemos y dejemos también libre el Evangelio. Hasta aquí esta meditación de hoy.